justicia en Guatemala. Y por eso es que hablamos de la pensión alimenticia. Es totalmente natural que cualquier madre requiera esa asistencia para su hijo menor de edad, frente al padre obligado a cumplirla, ¿verdad? Es un hecho notorio, si quisiéramos verlo así. No hay ni siquiera necesidad de ilustrarlo, pero se deben agotar esas instancias para recibir a través de una resolución el monto fijado para ese menor, el monto idóneo, ideal, ¿verdad? Para ese menor, que normalmente los jueces lo determinan de acuerdo a la realidad económica del país y de la persona obligada, ¿verdad? Y por otro lado, vincula ese cumplimiento para que, pues de alguna forma, se llegue a buen puerto en el sentido de que se cumpla esa obligación. Muchas, como les decía hace un momento, muchas personas saben que es un derecho, que es una necesidad incluso natural del menor frente a sus padres, que son quienes están obligados a proporcionarle esos alimentos, pero que pues lamentablemente ante la descomposición social que hoy en día existe, hay personas que no asumen esa responsabilidad y que de alguna forma precisamente pues necesitan que un juez lo declare algo que es por demás notorio, pero que sin duda alguna coadyuva que la madre tenga un título que ir a ejecutar a tribunales después y que esta persona realmente cumpla. Pero por otro lado, también tenemos otra clasificación precisamente de la pretensión. Y recuérdense que la pretensión es lo que solicitamos, ¿verdad? La petición principal dentro de un proceso. También la pretensión, pues de alguna forma puede ser condenatoria, es decir, que lleve inmerso no solo el cumplimiento de alguna obligación, porque es lo más común, que es lo que se busca, sino que también ante un hecho que ya ha sucedido, lo que se busca por la vía penal comúnmente es el castigo. Por la vía penal entendemos naturalmente que cualquier tipo penal que se compruebe a través de un proceso jurídico en su cumplimiento, pues naturalmente va a llevar inmerso un castigo que puede ser de carácter pues pecuniario o de carácter ya en temas de prisión, ¿verdad? Pero que de alguna forma el objetivo de esa pretensión es una condena, un castigo, ¿verdad? Va detrás de un castigo, ya ni siquiera en un papel preventivo o de cumplimiento, sino que va detrás del cumplimiento, pero de un castigo ya consagrado en la ley. Y otro tipo de pretensión es la pretensión ejecutiva. Y aquí lo vinculo con uno de los elementos de la jurisdicción, ¿verdad? Que es el executio. Y esto de alguna forma nos obliga a pensar que la pretensión debe ser ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se pida en un órgano jurisdiccional dentro de un proceso jurídico, además de ser resuelto, bien sea de una forma declarativa o condenatoria, debe de ser ejecutable. Y precisamente en muchas situaciones ya nosotros hemos obtenido una resolución del órgano jurisdiccional reconociendo un derecho o declarándolo, o bien condenando a un castigo, pero de alguna forma esto no se cumple. Cuando eso sucede, planteamos precisamente o solicitamos su ejecución ante el órgano competente, que normalmente son precisamente los juzgados de ejecución. Y en ese orden de ideas, ahí no vamos a pedir que se pase un proceso probatorio, porque ya la resolución del juez ya está. La función de estos órganos jurisdiccionales es tomar las medidas necesarias para que se ejecute lo que ya la resolución establece. Habrán diferentes mecanismos, ¿verdad? Si es el cumplimiento de una obligación, pueden intervenir se puede ordenar la intervención de cuentas, se puede ordenar el remate o el embargo, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos, ¿verdad? Y de la situación que sea planteada en la vía civil, por ejemplo, y en la vía que corresponde a la vía penal, pues allí normalmente lo que se busca es que los años de condena se cumplan efectivamente, ¿verdad? Se toman determinadas medidas, incluso de seguridad, para fortalecer precisamente ese cumplimiento. Me marca acá la pantalla que hay personas esperando ingresar. Entonces,
vamos a darles ingreso. Siempre las disculpas si no logran ver la presentación. Muy bien, ya le hemos dado acceso a más personas para que todos puedan estar. Muy bien, y ahora pues vamos a hablar acerca de esa clasificación doctrinaria de la excepción. Vean, la excepción puede darse de hecho, puede darse de derecho, o bien puede ser mixta o puede ser total. Algunos otros doctos del derecho le agregan una clasificación más, ¿verdad? Que sería reales y personales. Entonces, vamos a ver cada una de ellas para comprenderlas, para entenderlas. Vean, esto ya es como un agregado a la clase, ¿sí? Es para que ustedes al momento que lleguen al procesal civil recuerden y hagan match con lo que estamos conversando. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un tema meramente del séptimo semestre, pero quisiera explicarlo de una forma muy sencilla para que todos podamos entenderlo y naturalmente si ustedes quieren adentrarse más en el tema, prepararse como en un excedente de la temática desarrollada, ahí yo les dejo los artículos del 16 al 20 de el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 107. Entonces, vamos a hablar acerca de esta clasificación doctrinaria de la excepción. Entonces, la excepción puede ser considerada de hecho y esta se considera así cuando lo reclamado es menos que lo aludido. Es decir, que de alguna forma lo que se está buscando precisamente dentro de un proceso jurídico es mucho menor a el error que se ha cometido precisamente en el proceso y que se desea señalar precisamente en un incidente, ¿verdad? En una excepción, perdón. Y la vía por la cual se discuten precisamente las excepciones, pues son los incidentes. Entonces, hablamos acerca también de la siguiente clasificación, que son las excepciones de derecho. Y aquí hablamos acerca de estas y se dan cuando se niegan ciertas facultades al demandante. Vean, el Código Procesal Civil y Mercantil regula ciertas acciones que pueden ejecutarse por medio de las excepciones en la vía de los incidentes, precisamente cuando se le ha negado a alguien, al demandante, precisamente el uso de ciertas facultades y de alguna forma, pues, debe buscar el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos acerca de esas excepciones de derecho, pues estamos hablando de aquellas que son tal cual establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, las excepciones las podemos plantear atendiendo a lo que indica el Código Procesal Civil y Mercantil, que enumera cada una de ellas, pero en muchas situaciones existen cuestiones accesorias al proceso que no tienen nada que ver o por lo menos no son contempladas precisamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. De ahí es que surgen también aquella clasificación doctrinaria de las excepciones de hecho. Y naturalmente se usa la figura de excepción
sin un nombre como tal, pero se señala la situación, el error que se vincula con la pretensión principal y es el juez quien decide si es procedente o no. Vamos con la siguiente clasificación que nos lleva a hablar acerca de la excepción mixta o total. Cuando hablamos de ella, pues hablamos acerca de que las mismas convergen en argumentos de hechos y actos jurídicos. Es decir, no solamente son situaciones las que se alegan como parte de ese proceso accesorio, sino que son vicios de derecho que son contemplados también dentro de la acción. Y acá de alguna forma pues se está hablando precisamente cuando hay un mal procedimiento, cuando hay errores en los memoriales, en las comunicaciones, e incluso si hubiera un error al momento de argumentar en la primera audiencia dentro de un proceso civil. Luego hablamos de la clasificación de la excepción, contempladas como reales, y estas son aquellas inherentes a la pretensión, es decir, que van muy pegadas, que son muy propias de lo que estamos persiguiendo en un proceso en general, y estas se extinguen con el fin del proceso, es decir, están tan apegadas a la pretensión que se discute o sobre la cual versa un proceso jurídico que no alcanzan a resolverse antes en la vía incidental y entonces se resuelven casi al mismo tiempo que la sentencia. Recordemos que la excepción que se resuelve por la vía incidental contemplada precisamente en la ley del organismo judicial, pues nos hace ver precisamente que de alguna forma el proceso jurídico no se detiene. Y en las excepciones reales, pues sin duda alguna podemos hacer referencia a aquellos vicios sobre los cuales verse la pretensión. Yo les pudiera poner un ejemplo. Puede suceder que en un proceso jurídico estemos quizá buscando alcanzar una pretensión que si bien en su inicio pudiera ser efectiva o pudiera ser real, de un cumplimiento pues materialmente posible, con el desarrollo del proceso se va volviendo imposible. Yo tal vez les pongo un ejemplo, les va a sonar absurdo, pero son cosas que suceden y que ustedes deben percibir y deben normalizarse porque en el desarrollo de su carrera lo van a ver. Sucede en muchas ocasiones que se inician procesos en los cuales se realizan cobros o incluso se reclama el cumplimiento sobre una obligación determinada bajo ciertos parámetros. Y sucede en muchas ocasiones que lo que se está reclamando en cuestiones de cobro, por ejemplo, versa sobre un pacto leonino. ¿Qué es un pacto leonino? Bueno, sucede esta situación cuando hay contratos en la vía privada que son celebrados y ambas partes están de acuerdo, pero que sus cláusulas son exorbitantes. Sus cláusulas obligan a que una de las partes no tenga igualdad y en muchas ocasiones son calificados como usureros, ¿verdad? Es decir, la legitimidad de cobro nadie se la quita a quien ejerce su acción, ¿verdad? Y esto normalmente se da con prestamistas, por ejemplo, que firman documentos privados, los legalizan, pero los intereses o son imposibles de pagar o en muchas ocasiones de alguna forma se obliga la persona que recibe el dinero a ciertas cuestiones que en realidad pues socavan su dignidad. Sin embargo, la legitimidad de quien reclama no se pierde. Muchos abogados utilizan el recurso de la excepción por la vía de los incidentes para reclamar ese vicio en el contrato. Si bien se dan diversas audiencias para estudiar el contrato, nos damos cuenta que el contrato sí afecta a la cuestión principal, pero dada la importancia, es tan largo el proceso que se termina resolviendo esa excepción por la vía incidental casi al mismo tiempo que se da una resolución. Si se dan cuenta, ese tipo de excepciones, pues naturalmente son inherentes a la pretensión porque van vinculadas precisamente a la pretensión, que es un cobro, y ese cobro descansa en un contrato o descansa en un documento privado que
pues tiene vicios en su construcción y por ende vicios al momento de su ejecución. Entonces, sucede en muchas ocasiones esta situación y por eso es que la doctrina también contempla este tipo de excepciones. Para terminar, tenemos la excepción personal y eso de alguna forma hace referencia a la legitimidad. Es decir, recordemos que la legitimidad hace referencia a que la persona, el individuo que inicie una acción debe ser quien se ve directamente afectado o afectada con esa situación. Es decir, puede ser que María Juárez se dé cuenta del vicio, por ejemplo, en ese contrato, pero si María Juárez no forma parte dentro del proceso, María Juárez no tendrá validez o las excepciones que se planteen por la vía incidental de parte de esta persona, que es María, pues no tendrán validez alguna porque ella no tiene legitimidad de reclamo ni pues tiene, como comúnmente se dice, vela en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de excepciones que clasifica la doctrina, pues llama a la legitimidad, a que realmente de alguna forma se dé un cumplimiento efectivo de quien esté obligado o que se vea afectado directamente con un determinado proceso. Y por eso es que ahora es importante hablar acerca de algunas figuras importantes también dentro del proceso jurídico. En este momento vamos a hablar acerca de los imperativos jurídico-procesales. Cuando hablamos de ellos, pues hacemos referencia a ciertos deberes, obligaciones o bien cargas impuestas que se deben cumplir dentro del proceso. Si quisiéramos darle un nombre más simple, son los deberes jurídicos procesales, los cuales, pues, tanto sujetos como partes procesales se ven obligados a cumplir para que el proceso marche de una manera correcta. Entonces, ¿cuáles son esos deberes procesales? Estos deberes pueden definirse precisamente como actuaciones que se establecen en favor de una adecuada realización del proceso. Y aquí tenemos deberes importantes y que naturalmente están regulados en ley y que son parte de los protocolos que se desarrollan al momento de presenciar una audiencia, por ejemplo, que forma parte de un proceso jurídico. Acá yo les pongo un ejemplo: decir la verdad, declarar bajo juramento, son ciertos deberes que tanto las partes procesales como los sujetos procesales se ven obligados a cumplir para que el proceso tenga validez, ¿sí? Si yo como juez no tomo bajo juramento de ley la declaración de alguien, estoy precisamente incumpliendo mi deber procesal y por ende estoy viciando ese proceso jurídico y puede quedar incluso sin efecto, ¿verdad? Entonces, por eso es el nombre de estas figuras: imperativos procesales, es decir, obligaciones procesales o bien impuestos procesales. Y no hablamos de impuestos tributarios, ¿verdad? Hablamos de imposiciones jurídicas procesales, situaciones que sí o sí debemos cumplir cuando somos sujetos o partes procesales. Si en el examen de repente les preguntamos cuáles son los imperativos jurídicos procesales analizados en clase, bueno, yo diría deberes procesales, obligaciones procesales y cargas procesales, ¿sí? Hemos hablado de los deberes procesales, en este momento vamos a hablar acerca de las obligaciones procesales. Vean cómo cambian los términos, ¿verdad? Uno era deberes procesales. El deber filosóficamente deviene precisamente del idealismo de que algo debe cumplirse, ¿sí? Y naturalmente los principios filosóficos de la justicia establecen y se materializan ya en la ley del organismo judicial a través de la declaración de la verdad bajo juramento de ley. Las obligaciones procesales ya son obligaciones que expresamente están pues consagradas no solo en la ley del organismo judicial, sino en cualquier cuerpo normativo que se relacione con el proceso jurídico que estemos agotando. Si yo estoy en la vía civil,
debo cumplir con todos los deberes civiles y procesales civiles que establece el decreto ley 107. Entonces, ¿cómo se definen las obligaciones procesales? Estas pueden definirse como ciertas acciones que son impuestas a las partes, mucho ojo, ¿verdad? Con ocasión del proceso. Eso quiere decir que, pues aquí vienen situaciones tales como las costas procesales, que se debe resolver en sentencia, es decir, obligaciones que naturalmente devienen del cumplimiento de la ley. Vamos con el siguiente imperativo jurídico procesal, que son las cargas procesales. Cuando hablamos de las cargas procesales, pues hablamos acerca de situaciones jurídicas que se han instituido por la ley y que consisten en el requerimiento de una conducta. Bien, las obligaciones lo que nos requieren a través de la ley es cumplir con un acto, ¿verdad? Un acto que puede ser un impuesto de costas procesales, de resolver en sentencia. Las obligaciones nos llevan a hacer, ¿sí? Las cargas procesales lo que nos requieren es un comportamiento, es decir, no un acto, sino una forma de conducirnos dentro de un proceso jurídico. Aquí, por ejemplo, hablamos acerca de las cargas procesales enfocado precisamente a un caso probatorio, ¿verdad? Y decimos la compulsión para que se ejerza un derecho, en su caso, pues debería de probarse. Entonces, las cargas procesales sí se vinculan a esa fase probatoria que lleva inmerso todo proceso jurídico. Recordemos que la prueba como tal materializa el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no hay pruebas, ¿cómo le vamos a demostrar a un juez o a un tribunal, a una cámara a través de sus magistrados la situación que se está exponiendo? Entonces, la carga procesal alude a la conducta que debe asumir las partes procesales frente a la prueba. Y naturalmente, por situación general, si quisiéramos verlo así, en cualquier proceso jurídico corresponde o le asiste el derecho o la carga probatoria, la obligación de probar los hechos a la parte que está tomando precisamente el momento en el cual ejerce su defensa, ¿verdad? Esa es la parte que está naturalmente obligada a presentar. Claro que ambas partes pueden presentar, pero hay una carga que se impone siempre sobre una de las partes. La única excepción que tenemos precisamente es en la vía del derecho laboral, en la cual pues corresponde esa obligatoriedad a quien recibe la acción, ¿verdad? Y naturalmente se tiene una preeminencia sobre el mismo. En este caso, y normalmente es el trabajador. Recordemos que hay un tema garantista en el derecho laboral que corresponde a esa carga procesal y precisamente a el trabajador. Entonces, cuando hablamos acerca de las cargas procesales, vamos a hacer referencia a esa obligación precisamente de asumir una postura frente a la obligatoriedad de presentar lo que conocemos nosotros como pruebas. Y bien, todo proceso jurídico inicia con una acción, se agota en sus diversas fases con audiencias para ejercer el derecho de defensa. Naturalmente se corren los espacios correspondientes para que exista un momento probatorio, se discuten, existen alegatos, pero todo termina en una sentencia. La sentencia es sumamente importante porque es el final del proceso en primera instancia, ¿sí? Cuando hablamos de las instancias dentro del proceso, creo que lo voy a repetir como por quinta vez, pero es importante que no lo olvidemos. Cuando hablamos acerca de las instancias dentro de un proceso, sin duda alguna estamos haciendo referencia a esos escaños a través de los cuales se conoce una situación en la vía jurídica. Una primera instancia, que es cuando buscamos
el acercamiento por primera vez sobre un tema en un órgano jurisdiccional, debe agotarse una fase probatoria, debe haber una resolución a través de una sentencia, se puede declarar un derecho, se puede castigar a una persona, se puede reconocer un derecho, y hay una segunda instancia en donde quien se ve afectado por la sentencia puede impugnarla, ¿verdad? Puede buscar que esta situación cambie. Dentro de las sentencias existe una fase ejecutoria. Podemos buscar la ejecutoria de una sentencia en primera instancia, si no fue impugnada, y si se ha sido impugnada y resuelta en una segunda instancia. Bien, ¿por qué vamos a hablar de la sentencia? Naturalmente, de último, porque es la parte con la cual cerramos un proceso jurídico y en donde se materializa de alguna forma los criterios del juzgador. Por eso es que la sentencia, como bien lo dice acá nuestro recuadro, puede definirse como un acto jurídico procesal, es el último acto jurídico procesal que se realiza públicamente en un proceso, pero que se materializa en un documento, ¿verdad? Por eso lo colocamos acá, acto jurídico procesal y documento que consigna la resolución final de un proceso, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una resolución final? Porque en el desarrollo del proceso hay varios tipos de resoluciones, ¿verdad? Lo dice el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Tenemos precisamente decretos, autos y sentencias. De una manera muy sintetizada, yo sé que al momento que ustedes hicieron sus resúmenes, leyeron precisamente la definición de estos instrumentos en la Ley del Organismo Judicial, pero quisiera traerlos a colación para no olvidarlos. Recordemos que cuando hacemos uso de los decretos, pues hablamos acerca de ese poder soberano que tiene un órgano jurisdiccional para declarar ciertas situaciones. Y naturalmente, cuando hablamos de los autos, hablamos precisamente de esas resoluciones de trámite que se dan. A través de los autos podemos tener el emplazamiento para que alguien se presente a juicio. Podemos tener una notificación precisamente en la cual se indica que se admite para su trámite un determinado proceso o que se cita audiencia para seguir un proceso probatorio. Sin embargo, de todas estas, que son mucho más de trámite, las resoluciones conocidas como sentencias son aquellas que ejercen una causa firme al final, ¿verdad? Que resuelven el problema y que de alguna manera pues nos ayudan a pues alcanzar los objetivos planteados precisamente de conformidad con el derecho, ¿verdad? Con lo que resuelva precisamente el órgano jurisdiccional. Por eso es que la sentencia tiene algunas fases que me gustaría abordar con ustedes. La sentencia normalmente debe llevar una síntesis de todo lo vivido en el proceso, es decir, un examen preliminar del caso. La sentencia, recuérdense que es de alguna forma aquel instrumento que le pone fin a una causa jurídica y por ende debe ir bien argumentada. Entonces, la primera parte de la sentencia siempre va a llevar un examen preliminar del caso para que al momento de ser leída pues tenga de alguna forma pues precisamente sentido, ¿verdad? Si a ustedes les vienen a contar una situación, alguna resolución, por ejemplo, y no les dan antecedentes, no le van a encontrar lógica a lo que se esté resolviendo, incluso les puede parecer socialmente injusto, ¿verdad? Entonces, las fases de la sentencia pudieran resolver este problema planteado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca del examen preliminar del caso, en muchas ocasiones la sentencia cita desde las primeras actuaciones, ¿verdad? Cita el acercamiento, cita el memorial, cita el emplazamiento, es decir, nos ayuda a dar un contexto preliminar del caso. Naturalmente llevará una segunda parte en donde se habla o se realiza un examen crítico de los hechos, ¿sí? Es decir, en la primera parte ya hemos hablado de los hechos puestos de conocimiento ante el órgano jurisdiccional. Ahora, en la segunda parte vamos a hablar de todos los elementos aportados en el proceso por ambas partes, ¿verdad? Y aquí viene un poco el análisis de todo el tema probatorio, ¿verdad? Esa parte probatoria de la sentencia en la cual vinculamos
elementos recibidos a través de la prueba, situación conocida y argumentos de derecho reclamados en los alegatos por todas las partes, ¿verdad? Por ambas partes, si quisiéramos verlo así. Es decir, es una fase analítica en donde vinculamos realidad, pruebas y, naturalmente, fundamentos de derecho. Por eso es la importancia de que ustedes, como defensa, como parte acusatoria, vinculen en sus memoriales y en sus alegatos correctamente las solicitudes en derecho, que esas solicitudes se vinculen precisamente con los hechos que ustedes han expuesto junto a su cliente. Vamos a la última fase de la sentencia, que es la aplicación del derecho a los hechos. Es decir, acá ya hemos analizado, hemos vinculado todo lo que hemos recibido, el derecho que se ha argumentado, y entonces aquí ya vamos a hacer esa relación, ¿verdad? Vamos a aplicar el derecho a los hechos. Se dan cuenta que al inicio hablamos de hechos, luego exponemos o relacionamos todo lo que hemos recibido. Y entonces luego ya vinculamos naturalmente el derecho a las situaciones que han sido conocidas en el proceso jurídico, desde su inicio hasta su fin. ¿Por qué es importante? Porque ahí vamos a ver si se da ese famoso ejercicio de tipificar, ¿verdad? En la vía penal, o que encuadren los hechos con lo que se solicita. Y por último, lleva una parte que a todo mundo le interesa, que es la decisión, o lo que materialmente encontramos en las resoluciones, que es el por tanto, ¿verdad? Esas palabras que encontramos en negrita que dice por tanto. Ahí ya va a resolver el juez o el tribunal, según corresponda, ¿verdad? Va a indicar si se reconoce un derecho, si se realiza o se condena, por ejemplo, a un castigo pecuniario o un castigo impositivo de cárcel o multas, entre otras, o simplemente se tendrá de alguna forma la decisión final del juez o del tribunal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante hablar acerca de estas fases de la sentencia? Porque en el ejercicio, por ejemplo, quien ejerce jurisdicción, es totalmente natural que debe saber cómo se estructura una sentencia, porque naturalmente la va a firmar. Pero también en el ejercicio propio de quien ejerce defensa o parte acusatoria, en este caso en el litigio propio del abogado, el saber cómo se construye precisamente y técnicamente una sentencia nos ayuda a poder entenderla y a poder impugnar correctamente, ¿ok? Debemos prepararnos para todo, porque no sabemos si en algún momento seamos parte acusatoria o seamos pues una parte representante de la parte que ha recibido la acción, ¿verdad? Y no sabemos si la resolución nos va a perjudicar o no. Como no sabemos el futuro, no tenemos ese poder, debemos estar preparados y preparadas para poder interpretar correctamente una ley, naturalmente también interpretar una resolución final, como lo es la sentencia, y poder determinar si es posible impugnar o no. Recordemos que el hecho de impugnar puede sonar bonito, yo voy a impugnar y voy a delatar el proceso, puede sonar bonito, pero recuérdense que a nosotros como abogados también nos deviene una sanción si hay acciones realizadas de mala fe. Entonces, la importancia de que no solo al momento de recibir una sentencia leamos el por tanto, ¿verdad? Debemos conocer los argumentos de hecho y de derecho del juzgador y la vinculación que hace con el proceso probatorio para saber qué impugnar, ¿sí? De lo contrario, pues saldremos únicamente sancionados, ¿verdad? Por eso es que debemos entender cuáles son los efectos de la sentencia. Y cuando hablamos de los efectos de la sentencia, lo podemos sintetizar en tres palabras, ¿verdad? La cosa juzgada. Una sentencia va a producir cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma va a producir una situación que al haber sido ya juzgada debe cumplirse por la vía ejecutoria o voluntariamente y que no puede volver a aperturarse una causa jurídica sobre dicha situación.
Pero ¿qué necesitamos o qué se necesita cumplir para que una sentencia cause efecto, verdad? Es decir, sea una cosa juzgada. Y aquí yo les pediría, por favor, que podamos señalar o tener a la mano nuestra ley del organismo judicial y tener cerca los artículos 153 al 155. Antes de hacer esa lectura, vamos a leer esta definición de cosa juzgada. Y nos habla acerca de que la cosa juzgada implica una autoridad, una eficacia de una sentencia judicial cuando no existan contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. ¿Qué quiere decir eso? La sentencia siempre, independientemente del ámbito del derecho en el que ustedes estén desarrollando, según el ámbito del derecho en el que se encuentren, va a haber precisamente una temporalidad que debe respetarse para ser impugnada. Les pongo un ejemplo. Hay 15 días en muchas ocasiones para que se pueda impugnar una sentencia. ¿Qué sucede si hoy por hoy, por ejemplo, recibimos sentencias vía nuestro casillero electrónico, verdad? ¿Qué sucede si yo no estoy viendo mi casillero? Me notifican el 2 de mayo y justo en el día hábil 14 me doy cuenta de la sentencia. Y digo, bueno, la leo mañana porque hoy ya está. Y me voy. Y al siguiente día, con plazo vencido, digo, bueno, voy a hacer el memorial hoy y pasado mañana lo llevo a fin para impugnar. Puede ser que lo que usted esté buscando, pues, sea legítimo y sea legalmente válido. Pero si usted llega al día hábil 16 o 17 a plantear su impugnación, esta será rechazada de pleno derecho porque no se respetó la temporalidad y naturalmente ese plazo prescribe su derecho de impugnar. Cuando ya los medios de impugnación no son válidos o ya han sido agotados, esa sentencia causa estado, es decir, se vuelve cosa juzgada. Se debe cumplir porque se debe cumplir. Entonces, cosa distinta puede ser también que usted ha sido diligente, le notifican el 2 de mayo, por ejemplo, solución, su sentencia, usted la revisa y hace diligentemente en 2 días su impugnación, ¿verdad? Y está en plazo, está en el término correcto. Puede suceder que algún argumento jurídico haya fallado y el tribunal, la sala a usted le responda sin lugar su impugnación. Cuando eso sucede, entonces también la sentencia está causando efecto, es decir, se vuelve cosa juzgada, porque ya no tiene un recurso pendiente, el mismo recurso ya fue buscado, pero fue denegado por la sala. Y eso no da más resultado que la obligatoriedad del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿qué quiere decir cosa juzgada? Bueno, quiere decir que es una sentencia que ya se encuentra sin recursos pendientes para su impugnación y que obligatoriamente debe cumplirse, ¿sí? Y que la causa alegada dentro de ese proceso ya no puede reaperturarse porque ya es cosa juzgada, ya ha sido juzgada, ¿sí? Lo único que ustedes pueden buscar es la ejecución, si quieren ir más allá, pero si no, pues ahí se queda. Entonces, yo le pediría a alguien que nos pueda ayudar para darle lectura al artículo 153, por favor, de la ley del organismo judicial. Buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Artículo 153. Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas las sentencias consentidas expresamente por las partes, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad o abandono. Las de segunda instancia en asunto que no admitan
el recurso de casación. Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se haya renunciado los recursos y no se hubieran interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Muy bien, gracias. Gracias, compañera. Bien, me quedo con este artículo, ¿verdad? Hemos escuchado que la vía de la impugnación nos llevará a diferentes recursos, ¿sí? La ley del organismo judicial contempla los recursos en distintas vías. Por ejemplo, aclaración y ampliación que lo utilizamos precisamente en la vía civil, mercantil, laboral, y también la utilizamos en su momento en la vía penal. No se asusten, por favor, porque estos recursos ya ustedes los van a entrar a ver en su procesal civil y mercantil y en su procesal penal, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan que todos esos recursos de los que habla la ley del organismo judicial son aplicables en esas ramas del derecho, ¿sí? ¿Qué debemos entender y con qué debemos cerrar nuestro curso la noche de hoy? Entendiendo que debemos ser cuidadosos al momento de recibir una sentencia, ¿sí? Porque debemos, de alguna forma, atender a los medios de impugnación en los plazos que corresponda o bien en la forma que corresponde. ¿Por qué? Porque el artículo que la compañera le dio lectura es claro y nos dice que va a considerarse una sentencia debidamente ejecutoriada o como cosa juzgada cuando esta sentencia es consentida por las partes, ¿sí? No hay necesidad que expresamente yo diga, sí, la consiento. No, yo estoy consintiendo tácitamente cuando no impugno, porque la estoy aceptando, ¿sí? Entonces, si usted no la acepta, impugne, pero impugne en tiempo, ¿sí? Y esa es la importancia de que conozcamos los efectos de la sentencia. La sentencia, al no ser impugnada, o bien al ser rechazada al ser rechazadas sus impugnaciones hasta el más alto nivel, es decir, incluso nos habla del recurso de casación, que es el último recurso que se puede utilizar en la vía civil antes que un amparo, por ejemplo. Cuando eso sucede, ya tenemos una sentencia debidamente ejecutoriada, ¿sí? Con esto, de alguna forma, estaríamos terminando también el curso que iniciamos hace algunos meses y que hemos venido pues conversando. A mí me gustaría quedarme en este momento en una etapa de preguntas, respuestas o comentarios y previo a que nos desconectemos, pues agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que hemos invertido todos en este proceso y esperando de todo corazón que el curso pues les haya ayudado, les haya dado un buen acompañamiento y pues que de alguna forma pues nos recuerden cuando vayan en sus semestres más arriba, ¿verdad? De todo corazón pues les agradezco también la unidad de grupo, todos creo que han sido muy respetuosos y para mí pues nada, decirles que ha sido un honor acompañarlos y tal vez como información específica, recordarles que su evaluación es el próximo 24 de mayo. En su evaluación, ¿qué viene? Viene todo lo que hemos estudiado a partir de la primera clase después del segundo parcial, ¿sí? Que serían las últimas, me parece que 3 semanas, ¿verdad? Todo lo que hemos visto después de su segundo examen parcial hasta la noche de hoy, ¿verdad? Estar atentos, por favor. El día de su examen, ya saben cómo los realizamos, sin leyes en la mano, por favor, todos los artículos que les han quedado como referencia, leámoslos, a excepción del Código Procesal Civil y Mercantil,
que esto se les dio como un bono, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan como un conocimiento ahí general. Entonces, me quedo con el espacio para que si alguien tiene preguntas, dudas, por favor, manifiéstelas o algún comentario que deseen dejar para sus compañeros de clase o para el curso. Adelante con Eva Méndez. Buenas noches, licenciada. Una consultita. Buenas noches. Dígame. Respecto a lo que mencionaba de la impugnación, me surge la duda si el recurso de revocatoria funciona de la misma forma que la impugnación o es un recurso adicional al de la impugnación cuando el ente del Estado emite el documento. Ok, vamos a aclarar un término y qué bueno que hizo su pregunta. Vea, cuando yo hablo de impugnación, hablo de la figura como tal que describe mi acción de inconformidad, ¿sí? ¿Cómo yo impugno? A través de los recursos, ¿sí? La acción de manifestar inconformidad ante un órgano jurisdiccional de que no estoy de acuerdo con su resolución es la impugnación. Esa es la acción, ¿sí? ¿Cómo voy a impugnar? Eso dependerá del proceso que tengo a cargo. Y entonces, específicamente ahí, debemos evaluar qué recurso voy a utilizar. Puedo utilizar el recurso de impugnación, por ejemplo, de aclaración, el recurso de impugnación de ampliación, el recurso de impugnación de casación y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, si yo hablo de la acción propia de manifestar inconformidad, es la impugnación. Y la impugnación se va a materializar en diferentes recursos dependiendo del ámbito en el que yo me encuentre. Si quisiéramos ser más explícitos, la acción de inconformidad manifiesta es la impugnación y las herramientas para impugnar son los recursos. No sé si estamos claros con eso o tenemos todavía dudas. No, le agradezco muchísimo. No, extremadamente claro. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Julián René, adelante, Julián. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto, buenas noches. Disculpe, licenciada, esta información que nos impartió durante el curso, ¿la puedo adquirir en físico, algún libro en específico? ¿O Gracias. es solo material que usted tiene? Ok, mire, mis presentaciones no las comparto. No es por egoísmo, sino que es porque pues vienen más personas detrás de ustedes. Naturalmente, nosotros la actualizamos, pero si no se pierde la esencia de que todos se conecten, ¿verdad? El objetivo es que nos conectemos. Ahora, yo desde el inicio del curso les recomendaba 2 bibliografías sobre las cuales nosotros trabajamos como referencia, ¿verdad? Para construir este material. Pudiera usted buscar el libro de teoría del proceso de la doctora Crista Juárez en cualquier librería jurídica. Es una excelente referencia bibliográfica y desarrolla muchos de los temas que hemos conversado durante el semestre. O bien el libro de teoría del proceso del doctor Giovanni Orellana Donis, que también ambos son egresados de nuestra facultad y que naturalmente desarrolla y ejemplifica todo lo conversado en este semestre. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, Julián, para servir. ¿Alguien más? Muy bien, ha sido un gusto, Julio Gómez, me parece. Así es, licenciada, buenas noches. Un gusto, Julio, ¿cómo está? Bien, mire, yo agradeciéndole por la cátedra que nos ha dado en todo este tiempo. Ha sido muy clara y específica en los puntos que ha dado. En lo personal, he aprendido con usted bastante sobre el tema procesal, ¿verdad? Creo que es una buena base la que usted nos está dando en este momento, pues es entendible cada institución y ha sido claro, ¿verdad? Entonces considero que nos va a ayudar demasiado en el futuro, ¿verdad? Y si, pues, si Dios lo permite, pues esperamos o espero poder tenerla como catedrática más adelante también, ¿verdad? Muchas gracias. A usted, Julio, muchas gracias. Créame que valoro mucho sus palabras y nos motivan a seguir adelante y si Dios lo permite, pues ahí vamos a estar. Y recuerden que
Acá pues nos conocimos todos, pero si en algo yo puedo servirles más adelante, cuenten conmigo, saben en qué cursos me mantengo normalmente, ¿verdad? Y por favor, en lo que podamos servirles, con todo gusto. Muy bien, entonces agradezco a todos el tiempo, los veo, primero Dios, el día de su evaluación y cualquier duda, siempre a través de nuestra auxiliar de cátedra estamos conversando. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, por todo. Feliz noche. Noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.